Jesús, solamente para reafirmar, confirmar lo que estás diciendo y lo que hemos señalado. Una persona a la que confío, una de mis fuentes, me escribe: el argumento se cae con otro comentario que te hice hace unos días, me dice, durante uno de tus programas, de que se absuelve o de alguna manera callaban como momias y estas cosas. Me dice, se intervenía a todos, sin distingo, a ti, a mí, a todos, priorizando los objetivos por importancia o, entre comillas, peligrosidad. En la lógica de la seguridad nacional, la intervención técnica es consustancial a los trabajos de inteligencia militar y política, sobre todo la primera. El control total sobre las actividades es prioridad. Ante las preguntas presidenciales se requieren respuestas inmediatas, concretas y con bases firmes. Luego te voy a comentar situaciones con varios expresidentes y generales de muy alto rango, me escribe esta fuente. Solamente para darle más fuerza a lo que estamos hablando con esta fuente que me escribe mi querido Jesús Lemos. Gracias, te agradezco mucho, mi querido maestro. Efectivamente, se espiaba y se perseguía a los demás. Hoy no descarto pudiera darse la posibilidad de que haya una observación por parte del Estado. Sin embargo, creo que la persecución no es una tarea hoy, al menos que esté en la agenda presidencial o en los mandos de la Secretaría de Gobernación o de la Defensa Nacional. Pero más allá de eso, mi querido Vicente, a lo que te quería comentar es que la mala noticia de que México vuelve a ser de nueva cuenta, luego de 5 meses de estar fuera de la lista, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Nuestro país había salido del ranking mundial de los países de mayor riesgo para los periodistas apenas en el mes de abril de este año, luego que durante los primeros meses del 2021 no se había registrado un solo asesinato de periodistas, pero los asesinatos que se registraron a partir del mes de mayo pasado, que a la fecha ya son 5 casos, ha vuelto a colocar a México dentro de la lista negra de los países de mayor riesgo para ejercer la profesión informativa. Esto según lo reconoce y los datos que aporta la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El caso que volvió a colocar a México como uno de los países de mayor riesgo para la integridad de los periodistas, aquellos que sí informan verdaderamente, es el del asesinato del compañero Abraham Mendoza, quien fue ejecutado en la ciudad de Morelia, Michoacán, apenas el pasado lunes 19 de julio de este año, es decir, en esta misma semana. Como recordará nuestra audiencia, Abraham Mendoza, quien era ampliamente conocido en el mundo informativo de la capital michoacana, fue asesinado al filo de las 13:30 horas del pasado lunes, justo cuando salía de un gimnasio ubicado sobre la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, cuando fue agredido a balazos por 3 hombres que lo esperaban en el estacionamiento, en donde quedó tirado el cuerpo del comunicador con al menos 4 impactos de bala. A la muerte de Abraham Mendoza le antecedieron los asesinatos consecutivos de Benjamín Morales Hernández, ocurrido el 3 de mayo en Caborca, Sonora, el de Gustavo Sánchez Cabrera, ejecutado en Tehuantepec, Oaxaca, el 17 de junio, y el de Enrique García, registrado en el municipio de Metepec, Estado de México, apenas un mes antes, el 18 de junio. Entre las agresiones a periodistas que fueron incómodos por su labor informativa, también se suman las desapariciones forzadas de los compañeros Jorge Molotzin Central, de Caborca, Sonora, de quien no se sabe nada desde el día 9 de marzo pasado, y de Pablo Felipe Romero Chávez, de Guaymas, Sonora, quien desapareció el 25 de marzo de este año. Esa es la razón por la que hoy, otra vez la ONU reconoce que México ha vuelto a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en donde hay que resaltar, las agresiones se atribuyen no a una política de Estado como se consideró durante la administración de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hoy las agresiones a los comunicadores se estima son producto de la relación perniciosa entre algunos funcionarios de mandos medios y altos de los gobiernos estatales y municipales con miembros del crimen organizado, entre los que aún no se ha podido erradicar el flagelo de la corrupción. Pero si acaso cabe alguna responsabilidad del gobierno federal en torno al incremento de las agresiones a los periodistas, hay que referir que el mecanismo de protección a periodistas tiene mucho que ver, pues ha resultado totalmente ineficaz e ineficiente, no solo para no brindar ninguna protección a los periodistas en riesgo, sino porque a muchos de los supuestamente protegidos
o que han estado bajo su protección, se les ha asesinado irremediablemente. Además, el mecanismo de protección de periodistas que a la fecha trabaja con por lo menos, y ojo, el mecanismo trabaja a la fecha con por lo menos un 90% de funcionarios que fueron heredados de las dos anteriores administraciones, las de Calderón y la de Peña Nieto, y ha sido responsable de por lo menos 9 asesinatos de periodistas que no fueron aceptados para su protección dentro de ese mecanismo. Los periodistas, para que no se os olvide, que no fueron atendidos por el mecanismo de protección y que al no recibir seguridad terminaron siendo asesinados, son Reinaldo López, ejecutado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero del 2019, Santiago Barroso Alfaro, asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora, el 15 de marzo del 19, y Francisco Romero Díaz, muerto en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 16 de mayo también del año del 19. A ellos se suman María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, Veracruz, el 30 de marzo del año pasado, Alma Angélica Aguilar Domínguez, ejecutada en Cajeme, Sonora, el 10 de junio del 2020, José Castillo, muerto en Ciudad Obregón, Sonora también, el 11 de junio del 2020, Arturo Alba Medina, asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de octubre del 2020. También está Jesús Alfonso Piñuelas, quien fue ejecutado en Cajeme, Sonora, el 2 de noviembre del año pasado. E Israel Vázquez Rangel, ejecutado en Salamanca, Guanajuato, el 9 de noviembre también del 2020. En lo que va de este año, el mecanismo de protección ha negado seguridad a por lo menos 74 periodistas que han manifestado condiciones de riesgo luego de haber recibido amenazas de muerte como efecto de su labor informativa. La negativa de apoyo del mecanismo a los periodistas en riesgo que han solicitado protección no tiene ningún fundamento legal, solo es producto de una decisión unilateral de los que integran la Junta de Gobierno de esa dependencia de la Secretaría de Gobernación. Y esto viene a colación, mi querido Vicente, porque justamente el compañero periodista Abraham Mendoza, que fue asesinado el pasado lunes 19 de julio, desde hacía por lo menos 15 días antes de su asesinato, había pedido protección al mecanismo, pero la Junta de Gobierno le negó ayuda y bueno, ahí están los resultados de la negligencia oficial. No está de más referir que la inoperancia del mecanismo de protección de periodistas, el que ha contado con un presupuesto anual promedio del 2019 a la fecha de 245 millones de pesos, está haciendo quedar mal al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues mientras el presidente se esfuerza y refiere en su discurso que el gremio periodístico cuenta con todo el respaldo para que ejerza la labor informativa en mejores condiciones de seguridad, los funcionarios y los integrantes del mecanismo de protección parece que van en contra y que hacen todo lo contrario, como si quisieran que el presidente tropezara. Hay que recordar que desde que López Obrador asumió la presidencia, ya son 34 los periodistas que han sido asesinados y otros 2 se encuentran desaparecidos. Y en ello tiene que ver el mecanismo de protección, lo que al parecer ni siquiera ha causado mella en la estructura de la Secretaría de Gobernación, en donde algunos funcionarios deberían ser llevados ante la justicia por sus actos de omisión. Por eso, mi querido Vicente, urge la desaparición de ese mentado mecanismo de protección para que se ha convertido en un verdadero elefante reumático para que dé paso a una verdadera institución que proteja a los periodistas y que permita la garantía del ejercicio periodístico libre y abierto y sin consecuencias de muerte para los que estamos en esta noble tarea. Si esto no se llega a realizar, vamos a seguir viendo estas secuelas en un periodismo de investigación cada vez más golpeado, mientras otros periodistas o otros pseudo periodistas se siguen hablando a nombre de todo el gremio y se siguen diciendo perseguidos. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Pues creo que deja la víbora chillando, maestro Jesús Lemus, y que se haga lo que se tenga que hacer para que protejan a los verdaderos héroes y heroínas que arriesgan su vida para hablar de la verdad y de lo que ocurre en el México profundo, en el México de a pie, en el México de los pueblos, ahí donde sí está caliente, está al rojo vivo. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que te apoye con tus libros y obviamente para que te vea y te escuche conducir tu propio espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los sábados de 4 a 5 de la tarde?
Claro, claro que sí, mi querido Vicente, muy agradecido por esta posibilidad de estar cerca de tu audiencia que tan bien me ha acogido y que tanto nos estamos estrechando últimamente. Decirle a la gente que me pueden seguir apoyando comprando El Licenciado, que todavía está en librerías, comprando mi libro Jaque a Peña Nieto, que también está en librerías todavía. Eso me ayuda para hacer periodismo de investigación independiente, por supuesto, y me encuentran en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como @LemusBarajas. Ahí estoy en contacto con toda la gente, ahí estoy en comunicación. También encuentran mis reportajes, mis publicaciones que hago a través de Los Ángeles Times y por supuesto en el Ángel Metropolitano, donde escribo también semanalmente. Ahí estoy a sus órdenes y si me buscan me encuentran y por ahí nos comunicamos. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y nos vemos mañana en el canal de Sin Censura, por supuesto a las 4 de la tarde, donde estaremos abordando también temas de importancia. Un abrazo. Muy bien, el sábado nos vemos, pues, maestro, cuídate mucho. Gracias, un abrazo. El maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.